el Centro Cultural del Banco de la República Neiva tiene el gusto de saludarles y darles la bienvenida al seminario Río Territorios Posibles. Este proyecto nacional de la Sugerencia Cultural del Banco de la República busca a través de contenidos culturales construir espacios de reflexión sobre nuestros ríos y cuencas hidrográficas. Los ríos son contados, los ríos son descritos, ilustrados y estudiados, y desde diversas perspectivas queremos generar diálogos transdisciplinares sobre el significado geográfico, el significado histórico, social y cultural de los ríos. Múltiples voces se encontrarán a lo largo del proyecto para que conversemos sobre la diversidad de posibilidades de los ríos como territorio. Y precisamente el Centro Cultural del Banco de la República Neiva no ha querido ser ajeno a ello y ha programado el seminario virtual Río Territorios Posibles, que incluye conferencias lideradas por expertos en el tema. En la tarde de hoy iniciamos el seminario con la primera de las tres conferencias que vamos a tener a partir de hoy y hasta el próximo viernes. La conferencia de la tarde de hoy es el Río Magdalena, Territorio y Cultura en Movimiento. Nos acompaña para desarrollar este maravilloso tema Germán Ferro Medina. Él es antropólogo de la Universidad de los Andes con maestría en Historia de la Universidad del Valle y Flaxo, y estudios de doctorado en Historia en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Desde hace 35 años, Germán Ferro ha trabajado como investigador y profesor, primero vinculado al Instituto Colombiano de Antropología ICANN y luego en la Universidad de los Andes. Actualmente es director y curador del Museo del Río Magdalena en Honda, Tolima, y profesor invitado en varias maestrías del país y en el exterior, además en temas específicos de patrimonio, museos, historia y antropología. En el Banco de la República, Germán ha estado de manera muy cercana con nosotros, apoyando con su conocimiento y asesorías diversos temas, entre ellos el del Río Magdalena. Germán, muy buenas tardes y como siempre es un gran honor y un gusto tenerte con nosotros en nuestra programación cultural. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos también a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Marta Lucía, José Luis, todo tu equipo allí en el área cultural del Banco de la República en Neiva. Para mí es un gusto enorme participar de toda esta conversación cultural y toda esta gestión que se realiza desde Neiva, una ciudad que estimo, que valoro, que he estudiado, dado que, pues como ustedes todos lo sabrán, pues es un puerto fundamental, importantísimo y protagónico en la vida del río. Entonces, si me permite, Marta Lucía, pues vamos a iniciar la conferencia, ¿no es cierto? Sí, señor, adelante. Bueno, entonces le voy a pedir a José Luis que voy a compartir eh, una, compartir la pantalla para que podamos acompañaros de la charla con unas imágenes. Bueno, muy bien. Entonces, pues inicio esta charla sobre un tema sin duda apasionante para pensar a Colombia y la he denominado de esta manera, territorio y cultura en movimiento. Esto para dar introducción a una perspectiva de aproximación al río. No quiero hacer una charla de orden descriptivo, como muchas veces podría darse, sino quiero proponer como unas herramientas de lectura y de aproximación al río Magdalena, y con ello lo que significa o hacer relevante su papel en la historia, en la cultura, en la economía de Colombia. Entonces, creo que es más pedagógico e interesante para todos cómo es que, digamos, es adecuado aproximarse a la comprensión integral del río Magdalena. Por eso el título Territorio y Cultura en Movimiento, es señalar que el río es fundamentalmente eso, la construcción compleja, la posibilidad de armar un territorio
amplio, un territorio que recorre prácticamente toda Colombia y un territorio que es al mismo tiempo como espacio ocupado por grupos humanos desde hace miles de años, pues es una cultura, ¿no? Es también un río mundo, que así lo hemos llamado en el Museo del Río que tengo el honor de dirigir. Entonces tenemos un río y una cultura y un territorio que está en permanente movimiento. El concepto de movimiento me parece muy interesante porque casi siempre tenemos a los ríos eh, o a los territorios más bien imaginados como lugares eh, anclados a la tierra, fijos, y no, aquí tenemos un territorio muy particular, es que ese territorio se va moviendo a través del país y va transformando y dando cuenta de muchos procesos, de muchas experiencias culturales, de muchas economías, de muchos paisajes. Ahí lo vemos en el mapa, que no es una observación, digamos, menor, porque he tenido la experiencia que muchos de los colombianos no conocen por dónde va el río, no lo ubican por qué cordilleras va, en fin, el río está inscrito en una relación estrechísima con una geografía a la que voy a hablar ahora, pero el río va allí, entonces, teniendo presencia en nuestro mapa, en nuestro territorio colombiano, en ese valle precisamente interandino entre la cordillera central y oriental. Lo primero que quisiera entonces señalar como una aproximación, digamos, valiosa, bonita, sugerente, es acerca de que el río pues tiene un nombramiento ahora y a partir de ello nos da muchísimas luces, ¿no? La toponimia de la geografía es, digamos, una pista interesante de reconocer muchos hechos históricos, mucha memoria de todo lugar, ¿no? Cómo nos llamamos, cómo llamamos a ese espacio que habitamos. Y el río Magdalena pues tiene su nombre, que ya pues lo estamos ahora precisamente nombrando, pero ese nombre ya nos hace referencia a que el río tiene o tuvo un momento marcante. El río existe hace millones de años, cuando se levanta la cordillera oriental, pero adquiere el nombre de Río Magdalena a partir de una ruptura y de un paradigma histórico que es la irrupción del imperio hispánico, del imperio hispánico y católico que conquista los territorios americanos en un proyecto muy interesante de la contrarreforma europea, de la contrarreforma católica y todas estas tierras en una alianza del papado con el mundo católico hispánico, pues buscan otras tierras, otras fronteras, y en ese proceso de conquista, pues los españoles, las huestes guerreras para controlar y descubrir ese nuevo territorio para ellos, nombran esa realidad y el río Magdalena entonces, pues es así nombrado bajo digamos, la advocación, la memoria de ese 1 de abril de 1501 que se celebraba la fiesta de, digamos, del cambio, de la entrega de la fe de María Magdalena a la vida, digamos, y a seguir a Jesús, ¿no? Su acto de transformación. Por eso, pues el río lleva este nombre de la Magdalena, ¿no? Que ya nos sitúa históricamente. Eso me parece importante porque ese hecho histórico va a nombrar un río total en el proyecto del mundo hispánico. Es un río que va desde el nacimiento hasta la desembocadura, llamado Río de la Magdalena. Y eso le da una integración de cierta manera y unos efectos históricos, económicos fundamentales para ese río y esa sociedad que empieza a transformarse en el siglo XVI. Otro aspecto del nombre, fíjate que solo poner la atención en el nombre nos lleva a un mundo de reflexiones y de pistas interesantes sobre lo que ha sido ese río para los colombianos. Ese nombramiento nos invita también a pensar que el río
tuvo otros nombres y nos conecta entonces con la interesante manera como los antiguos eh, ocupantes del río nombraron y establecieron unas relaciones estrechas con el río. El río es también el río Huacayo, el río de las tumbas, es el río Yuma, es el río que es el río del país amigo que nos muestra las relaciones entre los pueblos indígenas del altiplano en relación con los pueblos de las tierras bajas, en este caso los panches, en la parte media del río. Tenemos un río que también es nombrado como el río Arlí, el río del Pez. Fíjense lo interesante, cada nombramiento caracteriza una, una ocupación de orden prehispánico de ese gran escenario que ahora hace parte del departamento modernamente del Huila, que es todo ese mundo funerario, esa necrópolis que es lo que también llamamos San Agustín e Isnos. Tenemos a ese río del pez, también un componente fundamental de lo que ha sido ese río y su proteína animal. Las relaciones entre los grupos humanos, como ya señalaba en el Yuma, que hace referencia al intercambio, o más arriba abajo, pues el río es Caracalí, Caripuaña, que es el río del Caimán, es el río también, el río Grande, en fin, quiero que pongamos atención a este nombramiento prehispánico y luego ya la forma dominante del Magdalena y desde allí descubrir que un río es uno solo, que el río son muchos ríos de maneras como las poblaciones se establecen con él. Un siguiente punto que quiero entonces insistir es que el río es geografía. La geografía también nos ofrece muchísimos aspectos de entendimiento del Magdalena y por supuesto pues de nosotros como colombianos ligados a él. Tengo en pantalla un mapa con la división político-administrativa y ahí vemos en ese color café el río Magdalena que atraviesa toda Colombia, nace y muere en Colombia. Eso es interesante, es un río que solo es responsabilidad de nosotros, un río que pasa por 11, 12 departamentos fundamentales de la zona andina y entre las dos cordilleras andinas, un río que es frontera de muchísimos departamentos y de ahí están, y no es una casualidad, sino, digamos, es una geografía que fue un mandato para los pueblos de Colombia conectarse con él, ¿no? En la ley que he llamado yo y repito en algunas ocasiones que el río pues nos invita a decir más o menos conectar o morir, ¿no? Entonces vemos toda la frontera de Santander, toda la frontera de Cundinamarca, frontera con Boyacá, toda buena parte de la frontera del Tolima, es la columna vertebral del Huila, todo Bolívar, Cesar, el Magdalena, el Atlántico, el río en su geografía ha distribuido, ya ha dado el mandato, repito, de cómo es que nos conectamos frente a él como fundamentalmente un río de la comunicación. En esto de la geografía, pues también vale la pena señalar que el río es una cuenca hidrográfica, que el río no es solamente un fluido de 1540 kilómetros, que ya es un dato interesante su enorme trayecto, sino que es un río cuenca en la que el río Cauca también pertenece a él, el río San Jorge y más de 50 grandes cuencas tributarias para un río que desde allí, desde sus orillas, pues tiene más de 128 municipios en, en su ribera, ¿no? Es un río que también recrea muchos paisajes. En su geografía nos dice eso, es un río diverso, es un río que va desde el páramo a 3.685 metros hasta zonas de depresión momposina y zonas aluviales. De modo que tenemos, como diría José Eustacio,
Rivera, soy un agrávido río, un río que copia paisajes. Qué bella, digamos, afirmación poética para descubrir esa diversidad geográfica en la que está escrito el río. Otro componente de esa geografía que, repito, no son datos, sino son elementos que nos acerca una mirada más rica y más compleja de un río, es que para el caso del Magdalena, en su geografía tropical, en su geografía andina, pues es un río bimodal, es un río que tiene dos momentos, momentos de lluvia, momentos de sequía, lo que le da un ritmo y establece dinámicas muy particulares para la pesca, para la siembra, para la navegación, y no podemos ser ajenos a esa característica geográfica que hace que ese río también sea café, no porque sea cochino, sino porque es un río que lleva en sus aguas flotando muchísimos sedimentos de la erosión que se va dando en estas zonas andinas y tropicales. También es un río, fíjense la cantidad de aspectos que tenemos desde la geografía para leerla en la construcción de la riqueza de lo que marca un río que a veces para no dejarlo ver solamente como un agua que va pasando, ¿no? Un río que comunica con una, digamos, característica muy singular para nuestra realidad cultural. Es un río que es al mismo tiempo andino y caribeño. En eso quiero insistir mucho, ¿no? Que no hemos podido los grupos humanos con nuestros estereotipos y nuestra caricatura del otro, que somos cachacos o son costeños perezosos o llenos de estereotipos que nos han hecho tanto mal y no respetamos ni entendemos la vida de los otros. El río ya nos lo ha dicho hace mucho tiempo. Él sin ningún problema es andino, es el río de los sanjuaneros, del Bambuco, del Torbellino, y es al mismo tiempo el río de la cumbia, el río del Mapalé, el río del Chandé, el río del Carnaval, en fin, es un río que logra ser una cosa y lo otro en una dinámica, repito, bimodal muy interesante. También señalar que el río es un río joven geológicamente hablando, que es un río que tiene muchos meandros, que tiene muchos brazos, que tiene islas flotantes en un paisaje efímero que se va formando y deshaciendo de acuerdo a los ritmos. Entonces tenemos unas características aún muy vitales y muy cambiantes de ese río Magdalena. Entonces, ustedes ven la riqueza que la geografía nos está dictando, ¿no? Una geografía que en últimas es una poética, ¿no? Una poética narrativa a través de su curso que nos va mostrando muchísimos aspectos. Para terminar con este componente de río geografía, es que el río es también río Ciénaga. No nos olvidemos eso. Yo a mucha gente le pregunto, ¿usted ha ido a una ciénaga? ¿Conoce las ciénagas? Pues eso es fundamental. El río es una relación ecosistémica de vasos comunicantes entre el propio fluido, el canal principal, y desde Dorada aguas abajo, el río constituye una dinámica insustituible, una dinámica fundamental, que es las relaciones entre el río y esos grandes cuerpos de agua de ciénagas, ¿no? Ciénagas de cieno, cuerpos de agua cuya superficie está cargada de lodo, donde la vida se está produciendo y donde establece relaciones de comunicación entre tiempos de lluvia y tiempos de agua, un sistema muy, muy interesante y muy rico en todo sentido para la dinámica de la pesca, para la subienda, en fin. Por último, un río, fíjense la riqueza del río como geografía, ¿no? El río comunica las tierras altas con las tierras bajas. El río, pues, viene desde la montaña, pasa por laderas, valles secos, como los que tenemos en el Huila, casi desérticos, ¿no? El bosque seco, pero también a zonas
riquísimas de valles de cultivo, zonas de aluvión, zonas de depresión y por última, pues la región de la desembocadura y la conexión entre las tierras bajas, donde está el río, con las montañas al lado y lado en una relación estrechísima de comunicación y de complemento entre la montaña, entre las tierras de las cordilleras y propiamente el río que está prácticamente a través de todo su curso, digamos desde Neiva, ¿no? Neiva que está casi a 500 metros o 470 metros sobre el nivel del mar y todo ese trayecto hacia el norte, el río es un río de tierras cálidas que conecta con las tierras de ladera, con las tierras templadas y frías en relaciones muy ricas de comercio, de economía, de agricultura. El río, que ya pasar algunas imágenes de su diversidad de paisaje. Aquí estamos en el nacimiento, en un lugar maravilloso que se lo recomiendo a todos en algún día de su vida llegar allí al nacimiento, un río de ladera como les señalaba en el alto, ¿no? Que muchas veces esta imagen no la tenemos, no la reconocemos, el río va encañonado y sus laderas ricamente cultivadas, o tenemos en el sector medio, aquí estamos en Honda, un río ya marcado y definiendo pueblos, comunicaciones, puntos de encuentro, conexiones del país entre el oriente y el occidente. Es entonces el río en la parte media recibiendo ya sus tributarios de lado y lado. En este caso, aquí le está llegando el Magdalena, los ríos fríos de la zona andina, como es el río Gualí, o tenemos las zonas ya bajas, pues para adelantarnos en ver algunas otras imágenes de ese río tranquilo, de uno de sus brazos del río, que es el brazo de Mompox, en la propia ciudad de Patrimonio de la Humanidad, la villa de Santa Cruz de Mompox, o terminar el río en grupos y en formas de habitación de ciénagas como esta, la Ciénaga Grande en Nueva Venecia, donde las casas viven allí o las personas ocupando unas formas de vida palafítica. En tercer aspecto, quiero hablar del río civilización. Me gusta esa palabra porque es una palabra potente para hablar en palabras mayores. El río no lo podemos pensar de nuevo como ahí va ese río y es como un dato de primaria del colegio. No, el río es un río civilización, o sea, es un río que nos introduce en una dimensión más profunda de unos miles de años, más de 15.000 años de ocupación, de poblamiento, basados en el recurso hídrico. Perdón. Todas las grandes civilizaciones nacen en cierta manera bajo esta potente recurso del agua, que es proteína, que es navegación, que es pues digamos, esencial para la vida. Y así como lo vemos en la Europa central, lo vemos en Egipto con el Nilo, en el Medio Oriente, en el Amazonas, pues el río Magdalena es el río civilización de Colombia, un río que lleva consigo pues muchas experiencias de comercio, de agricultura, de formación de pueblos, de grupos humanos que recolectan, de caminos, de represas, de comercio, repito, de fiestas, de mitos. Tenemos que estar pensando el Magdalena así como un río civilización, que es decir, que estamos hablando de una experiencia total como lo es todo tipo de civilización. Otro aspecto que quiero también destacar en ese Magdalena, territorio y cultura en movimiento, es que esa dinámica es palíndrica. El río es un palíndromo, o sea, el río se entiende aguas abajo y aguas arriba y en cada una de ellas un significado profundo de dinámicas de uno u otro tipo. ¿Qué es un palíndromo? Es aquello que se entiende en dos direcciones. Ahí tengo, digamos, un palíndromo en la imagen, la ruta natural. Fíjense que se lee en dos maneras, ¿no? La ruta natural de izquierda a derecha, como leemos siempre,
pero también se puede leer la ruta natural de derecha a izquierda. Esa es, digamos, una condición del lenguaje que llamamos palíndromo, y el río lo entiendo así, como un palíndromo, un río que tiene dinámicas aguas abajo, que fluye como la naturaleza bajo la gravedad buscando el mar, y también es un río aguas arriba, que también los peces suben en un ecosistema tan rico y complejo que hemos llamado la subienda. Por la subienda también, o aguas arriba, ha subido la conquista y el poblamiento del territorio, pero también bajando está el comercio, la exportación. O sea, una relación palíndroma de historia y de naturaleza que se entienden las dinámicas de aguas abajo y aguas arriba. También para señalar que el río eh, pues es fundamentalmente un río de la navegación. El río Magdalena es importante, ha sido protagónico en la vida de Colombia, no porque sea nuestro río de la patria o cosas así, sino porque es un río que prácticamente en 1.200 kilómetros de los 1.500 que tiene es navegable. Aguas arriba de Neiva y de allí aguas abajo hasta su desembocadura, ya sea en Barranquilla o ya sea por el Canal del Dique en dirección a Cartagena, pues el río tiene esa condición, por supuesto que con dificultades, por supuesto que con esa dinámica propia del río que ya he señalado, de tiempos de sequía, tiempos de lluvia. El río es el río de la navegación. Y eso significa pues que es un río que presenta las posibilidades de comunicación prácticamente a lo largo de todo su curso. Es el río que ha establecido en él las posibilidades de la exportación, las posibilidades de mover personas, productos, economía en general. Es el río por donde se mueve también la guerra, es el río donde pues los pescadores con sus canoas, donde se transportan en chalupas o hasta el día de hoy en los diferentes tramos del río. En fin, es el río que a partir de la navegación se construye toda una economía de oficios, de trabajos, como volteadores, como braceros, conductores, marineros. Va construyendo los puertos a través que le dan la vida a ellos mismos por la condición de navegabilidad. Allí paran los barcos. Entonces, el río navegación permitió la industria, la importación de mucho material y de muchos alimentos de afuera, lo mismo que la exportación de nuestra economía cafetera. Nosotros somos hijos de ese río porque fundamentalmente es un río de la navegación. Aquí está, digamos, una navegación que debemos decir históricamente se fue transformando, desarrollando, sofisticando tecnológicamente. Entonces es el río de los champanes, es el río también de la navegación a vapor que nos hizo modernos, nos transformó en nuestro ritmo, en nuestras posibilidades de viajar, en nuestra economía, ya lo he dicho, de exportación. Por lo tanto, pues creo que este componente es, digamos, ineludible en la comprensión del río Magdalena. Ahí están formas de comunicación tan antiguas como el champán del siglo XVI, movido por grupos humanos, por zambos, por bogas a punta de pectoral, y también con toda la tecnología de la navegación a vapor, por último, buques más sofisticados, y también la navegación aérea nace vinculada al río, son hidroaviones que acuatizan y que se levantan del río. Estas son las chalupas que vamos a encontrar, así llamadas lanchas que mueven personajes y comercio de personas por todo el río Magdalena. Son pasos que también se hacen de al lado y lado. En fin, es un río muy rico en esta perspectiva de la navegación, del aprendizaje, de elaboración de las mismas canoas. Para entrar en otro aspecto igualmente importante, es que el río es un río moderno. Eso quiero también dejar esa consideración,
importante porque muchas veces uno cuando habla de historia, cuando habla de cultura, pues está siempre uno hablando como de otros tiempos, ¿no? Pero el río es antiguo, el río es prehispánico, el río es un río de cazadores y recolectores de hace miles de años, pero el río también le ha apostado a la modernidad, ¿no? El sueño de ser modernos con esta navegación, con sus puentes que comunican al lado y lado, con la navegación aérea. El río trajo todos los, digamos, el mundo venido de Europa, de Norteamérica. El río es entonces la tecnología en muchos de sus aspectos. Es para no quedarnos simplemente en la idea de que es, en una idea sí, repito, de un río Magdalena nostálgico, pues tenemos a un río motor de un desarrollo en la parte hidroeléctrica también, en, en la investigación científica. El río invitó al desarrollo, digamos, de la observación positiva de Mutis, de Caldas, del mismo Humboldt y de muchísimos viajeros y científicos que pensaron modernamente estas regiones del trópico de este país. También eh, me gustaría hacer referencia a un río Memoria, a decirles que el río es patrimonio nuestro, patrimonio en ese movimiento cambiante de un río múltiple de culturas diversas, y todo ello pues constituye un río memoria, un río de la historia, un río donde han ocurrido todos, la mayoría de nuestras realidades de país, de nuestros conflictos, nuestras resistencias, nuestras reivindicaciones. Es el río de la conquista, el río de la ocupación temprana de grupos con desarrollos culturales muy complejos, es el río del comercio, es el río de las luchas por la independencia, el río es la historia y la memoria de nuestras guerras civiles del siglo XIX, es también el río de los conflictos armados y de grupos armados en el siglo XX, es el río de la exportación del café, en fin, es el río donde están nuestros grandes protagonistas de la historia, es el río, digamos, que nos permite en todo sentido eh, ver las transformaciones de este país y también señalar como algo importante, muy rico para viajar, reconocer. El río es un río de pueblos, ¿no? Un río pueblo, lo llamo yo, un río mundo. El río no es solamente una condición natural, digamos, sino el río es el lugar habitado y sobre todo de pueblos, ¿no? Hay cientos de pueblos asomados a las orillas del Magdalena que los vamos a reconocer con unas características muy propias, que tienen sus fachadas sobre el río, sus iglesias, su dinámica económica, pues determinada en cierta parte por el río. El, ¿Qué es el río? Sino todos esos puertos como lo es la misma Neiva, Girardot, La Dorada, Honda, Puerto Boyacá, Puerto Nare, Puerto Berrío, Barrancas, Simití, Morales, La Gloria, Tamalameque, el río Monpós, Barranquilla, Calamar, San Basilio de Palenque, el río es un río de pueblos, cada uno con historias riquísimas, y viajar por el río es tener esa gran impresión de, de esos ríos, muchos de ellos con una carga riquísima de historia, algunos ríos, unos pueblos en donde uno habita, digamos, esa gran metáfora de García Márquez de los pueblos Macondo, en fin, es el río de Soplaviento, es el río de Repelón, es el río de Gigante, el río de Oporapa, el río de tantos pueblos de Colombia que no son conocidos por mucha gente, y es también la invitación que hago. Hablar del río Magdalena es hablar de esa numerosa cantidad de pueblos que he tenido la oportunidad de conocer, de viajar, de estar en ellos, la gran cartilla de país y de municipios y de realidades y de arquitecturas y de materiales, de maneras de organizar
digamos, estructuras urbanas muy interesantes. También el río es un río de oficios. Es un río donde se trabaja, es un río donde se expresa, como ahora lo trabajamos de manera muy bonita en plastilina, en un proyecto que tiene también de pedagogía el Banco de la República en este tema del río, territorios posibles, mostrar la diversidad de oficios que van a estar allí relacionados con el río. Es un río de areneros, es un río de navegantes, es un río de agricultores, es un río de talladores, es un río de lavanderas, es un río de, sí, de pescadores fundamentalmente, es un río de personas que trabajan la alfarería, es un río de hacedores de ladrillos también, es un río de la comunicación y de los marinos, en fin, es un río que nos ofrece multiplicidad de oficios, es un río de la culinaria tan importante, en fin, de los músicos, de los carpinteros de Rivera, de los bogas, de los artistas, de los hacedores de instrumentos, de los mazamorreros. Es un río que nos ofrece una multiplicidad de oficios y allí hay que ver también el río de esa manera, ¿no? El río del trabajo, de las labores, de la gente que no se detiene, de la gente que todo día le apuesta a Colombia en su conocimiento y en sus saberes para la vida, de lo que hace el río una cartilla de aprendizaje maravillosa. Em, También decir que el río es un río de la fiesta. Eso me interesa muchísimo también resaltarlo. El río es celebración, el río es también una experiencia de la cultura, que del trabajo, de la economía, de, de la actividad de esos pueblos, pues también sigue, digamos, la continuidad de la celebración. Con la tradición católica tan dominante, pues los pueblos están llenos de santos patrones, son fundados muchos de ellos en esas advocaciones, y entonces es el río del Carnaval, el río del San Juan, el río de San Pedro, el río pues del Bambuco, el río de las fiestas de San Sebastián, el de la Virgen de la Candelaria, de Santa Lucía, como lo vemos en Ambalema. En fin, es el río de los carnavales que también se hacen en tiempos de Cuaresma, previo a Cuaresma. El río es lleno de devociones a San Sebastián, también a Santa Bárbara, todas las fiestas, todos los momentos de juego a la Virgen del Carmen. Es una combinación amplísima y de carnavales que van viajando por el río con sus diferentes propuestas de música, de cantos orales, de bailes cantados, en fin, hace del río pues una historia, en medio también de otros aspectos, pues también más difíciles que tiene el río, como este. También quisiera no dejar de señalarlo y decirlo que el río, pues también es un río de la violencia, un río que desde tiempos inmemorables, pues dado su protagonismo, su importancia, su privilegio en el territorio colombiano, el río ha sido en muchos momentos espacios de conflicto, de confrontación de grupos entre poblaciones prehispánicas, es el río de la conquista y la confrontación y la resistencia de los pueblos indígenas a la conquista hispánica, es también el conflicto de las luchas por independencia, es el conflicto de las guerras civiles que se sitúan en el río también del siglo XIX, el conflicto armado de paramilitares, Estado y grupos guerrilleros, en fin, el río es el río del conflicto de los partidos políticos, de la famosa llamada violencia de los años 50. Tenemos desafortunadamente pues parte de esa gran memoria que nos ha habitado, que es nuestra
cargada manera de resolver nuestras tensiones a través de la violencia. Para ello también decir que el río es un río de la vida y es un río de la muerte. Por supuesto que la violencia existe, pero también es un río vivo, quiero decirles. Es un río siempre en creación cultural, es un río celebratorio, como ya he señalado, es un río de la vida, es un río que siempre está naciendo y siempre está muriendo. En esa polaridad hay una relación casi mística y casi siempre en permanente renovación, ¿no? El río, sabiendo o no sabiendo lo que va a pasar, pues insiste en seguir naciendo, en una resiliencia permanente, y el río pues muere para volver a nacer, y creo que es la manera como nos debemos situar frente al Magdalena. Por último, quería dar dos últimos aspectos interesantes del río Magdalena en ese gran territorio y cultura en movimiento. Una, que el río es un río relato. También eso nos permite pensar al río en su oralidad, en su crónica escrita. Del Magdalena tenemos muchísimos documentos y también una memoria oral muy rica que el río empieza a ser contado desde la obra de Juan de Castellanos, desde los funcionarios de la colonia, desde los misioneros, los exploradores, los científicos, los viajeros, los etnógrafos, entomólogos. El río es contado desde todos estos aspectos, desde todas estas aproximaciones, desde el mito, desde la música, desde la investigación contemporánea. Entonces tenemos un río nombrado y relatado él mismo como río, es un relato que va mostrándonos diferentes momentos, nos está contando cosas y como lo señala una gran líder, María Benítez, desde Gamarra, pues hay que escuchar ese río, hay que escuchar en todas esas narrativas y que también desde la literatura nos lo muestra y la hemos disfrutado. Novelas fundacionales en la literatura colombiana, pues hablan de ese río como pues el amor en los tiempos del cólera. García Márquez le dedica al río y aquí hemos tenido en este escenario una charla sobre eso. También pues novelas muy tempranas como la propia Manuela de Eugenio Díaz Castro, o los pescadores del río Magdalena. En fin, tenemos una literatura muy rica y provechosa donde podemos mirar al río como un gran relato, como una gran historia que nos está contando la historia de nosotros. Para terminar, ya con un último aspecto que me parece interesante y que les cuento que desde el Museo del Río hemos trabajado en ella, es que el río es un río femenino. Lo ha dicho su nombre. Estoy abriendo y cerrando esta charla con esa temática. Es el río grande de la Magdalena, el río femenino, el río que también tiene una característica que no se habla, pero que está soportando el río y que es la presencia de la mujer a través del mito, a través de sus oficios, a través de su saber, a través de su soporte en la vida familiar, en la actividad de la pesca, en nuevas líderes muy, digamos, potentes, muy echadas para adelante, muy, digamos, propositivas. eh, Tiene entonces ella su presencia en las cantadoras, en las mujeres que desde la vida cotidiana están acompañando ese río, en sus oficios, repito. Entonces, yo creo que hay que pensar el río también de esa dimensión, es ese río femenino, es ese río que pues que nos está entonces nombrando muchos aspectos del río desde esa perspectiva histórica que es invisible, que digamos no se ve tanto al río masculino de fuerza, pero que ya está ahí y nos habla del río hoy y que nos puede dar muchas pistas para reconocer muchos aspectos que en la literatura oficial, en los discursos patriarcales, de pronto no vemos y no reconocemos.
Entonces, un saludo muy especial y un abrazo a todas esas mujeres del río que nos han enseñado tanto y a ese río, la Magdalena, que mirándolo, explorándolo, comprendemos una perspectiva general de Colombia. Pensar el río Magdalena es pensar a Colombia. Muchas gracias. Y doy un tiempo entonces para escuchar algunas preguntas, algunas intervenciones. Germán, muchísimas gracias. Quiero contarte, antes de empezar con las preguntas o los comentarios, quiero hacer referencia que en el chat tenemos en este momento, tanto en Cisco Webex como en Facebook Live, personas conectadas desde Tunja, desde Pasto, Armenia, Manizales, Florencia. Ibagué, tenemos también la grata presencia de contar con dos profesores que han sido muy queridos y muy amables con nosotros en los temas de tipo ambiental, como son la profesora Violedi de la Universidad Surcolombiana y de la Universidad Navarra y el profesor también Vladimir de la Universidad Surcolombiana. Tenemos también a la presente al programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Coruila, a su profesor también Víctor, que también hace parte de estas actividades que desarrollamos nosotros en nuestro proyecto de medio ambiente y en donde el río Magdalena es prioridad. Pues tenemos una pregunta que me ha llegado al chat de Marta Eugenia López. Ella dice... ¿Qué tanto tardaron los españoles en saber que ese río descubierto por Rodrigo de Bastidas y por el que entraron desde el norte a Bogotá las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada, si era el mismo río que encontró al sur en su viaje desde Popayán, Sebastián de Belalcázar? Sí, gracias Marta por la pregunta. Quisiera como que me la aclarara un poquito, no comprendo cuál es la inquietud que tiene la señora, si es el mismo río entre que se encontró en el norte y en que se encontró desde el sur, ¿es su pregunta? No sé si Marta Eugenia está conectada con nosotros en este momento. Ella me envió el mensaje por el chat. Ajá, Marta, porque ¿estás con nosotros? No, pues si no. quieres, repíteme la pregunta Sí, te la repito. y Ella pregunta, ¿qué tanto tardaron los españoles en saber que ese río descubierto por Rodrigo de Bastidas y por el que entraron y que entraron desde el norte a Bogotá, las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada, si era el mismo río que encontró al sur en su viaje desde Popayán, Sebastián de Belalcázar? ¿Qué tanto tardaron? Es como más o menos, te entiendo la pregunta. sí, pues en principio, eh, pues tardaron, yo diría, en el contexto de la época y los ritmos de un proceso de tecnología del siglo, finales del siglo XV y principios del XVI, pues relativamente fue muy rápida. Estamos hablando de 1501, cuando los españoles, atisbando la costa del Caribe en un tema casi que de ensayo y error, pues terminan descubriendo pues la gran boca, la gran desembocadura de ese río de ceniza, al cual fue llamado Bocas de Ceniza. em, pues empieza esa tarea enorme de ya no las pequeñas islas en el Caribe, sino en la tarea de ir encontrando pues un camino de entrada, en este caso fluvial, para controlar el territorio de tierra, pues lo que hemos llamado tierra firme, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue muy rápido y por eso ya Jiménez de Quesada en 1500, eh, principios de las primeras décadas del siglo XVI, pero ya antes ha habido una cantidad de exploraciones y exploraciones em, que van intentando encontrarle
pues la entrada y hay muchas muertes al respecto y sin duda pues ya con Jiménez de Quesada a principios de los años 30 pues se logra eso. Lo que hace, el proceso de conquista del territorio colombiano, en ese sentido es importante la pregunta que hace la señora, pues tiene como eje el río en ascenso, aguas arriba, como lo ha señalado ella en la, digamos, ya muy reconocida avanzada de las huestes de Quesada, y desde el sur también teniendo como eje el río Magdalena, una vez este gran fundador de ciudades en Quito, en Cali, Popayán, sigue avanzando Belalcázar para entrar al río Magdalena y por supuesto pues es el mismo río. Y es el río que va a ser la Muchísimo, disputa. Perdón, es el río que a partir de ese encuentro y teniendo como eje va a ser entonces la famosa disputa por el control de la tierra de la gran sabana de Bogotá entre Belalcázar, Jiménez de Quesada y también Nicolás de Fernán, ¿no? muchísimas gracias, Germán. Bueno, tenemos también otra pregunta que nos hacen en el chat de Cisco Webex. Nos pregunta Sandra Milena Betancura, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y participación. Dice, buenas tardes, doctor Fierro. ¿Cómo podría definir el principal problema ambiental que presenta el río Magdalena? Sí, bueno, soy Ferro, no Fierro, ¿no? Pero le agradezco la pregunta sí, yo creo que el río tiene muchos problemas ambientales, como problemas de todo tipo social y político y económico y de conflicto, pero quiero insistir que a pesar de todo eso, el río está vivo, el río persiste y nuestra tarea es construir, digamos, o volver a recuperar y establecer ese vínculo potente con el río desde nuestro accionar como ciudadanos que nos tiene que cambiar el chip de nuestra relación con el río. A veces insistir en los problemas del río es algo como que nos salva en la palabra, decir, ay, sí, ese río es cochino, ese río está casi muerto, pero entonces no hay un cambio en nosotros. Yo quiero invitar a los que nos asisten acá en señalar eso, ¿no? El río, por supuesto, tiene muchos problemas, pero, pero lo que es interesante es que sobre ellos el río tiene la gran capacidad de recuperarse y nosotros eso nos tenemos que recoger esa enseñanza para transformar nuestra actitud con el río en muchas de nuestras acciones que son de mucho tipo, ¿no? Los problemas ambientales del río son los problemas sociales, nuestras malas costumbres y prácticas frente al río desde todos los campos. Yo creo que el problema ambiental más grande que tiene el río es el de la desecación de las ciénagas, que es en últimas digamos, una acción política y económica de los grandes haciendas acompañados de grupos armados que le han quitado al río su ecosistema maravilloso de río Ciénaga. Y eso ha determinado las inundaciones, el problema de la pesca. Yo creo que es uno de los grandes problemas ambientales, diría yo, que está afectando al río. Y por supuesto hay otros como la deforestación, el río que se aplana con el exceso de proyectos hidroeléctricos, en fin, es numerosa esa lista, pero yo consideraría que uno urgente y necesario es recuperarle al río su lógica de río Ciénaga que está matando. Gracias, Germán. Hay otra pregunta del profesor Vladimir León Cuellar. Dice, a nivel de la vida acuática del río, ¿qué reportes recientes tienen en el museo en cuanto a documentos de histórico valor o representaciones de la vida misma del río? A nivel de la vida acuática, no, perdón, es que estaba doble. Entonces, no, también hay otra pregunta que es en cuanto a representaciones, bueno, y también no, van dos preguntas, primero respondamos la primera, Sí, como la del profesor Blaidemir, que es precisamente esa. Te la vuelvo a leer porque de pronto te me confundes, Germán.
Dice, a nivel del río, a nivel de la vida acuática del río, ¿qué reportes recientes tienen en el museo en cuanto a documentos de histórico valor o representaciones de la vida misma del río? Y hay Sí, otra, la otra pregunta es que si están plasmados en distintas manifestaciones artísticas. sí. Pues ambas cosas están allí en el Magdalena, allí por supuesto en ese museo, que es digamos un abrebocas, es una propuesta sencilla pero juiciosa de representar el río en todos sus aspectos que hoy he tenido la oportunidad de contarles. Entonces allí esa vida acuática, sus principales, su mundo de fauna, su diversidad de especies, está representada en múltiples maneras, está representada en pinturas, están representadas también en obras de arte de un grupo de investigación en arcillas de la Universidad del Tolima, está en una documentación muy rica sobre los peces y la vida en el río, de su fauna y de su flora, en una biblioteca viva y de documentación muy valiosa que nos hemos encargado de cada día enriquecer más, de modo que está, digamos, esa representación, digamos, muy juiciosa en esos dos aspectos. También en el, como lo he señalado, en la parte de arte, eh, en varios momentos de soportes museográficos del río. Creo que aprovecho esta pregunta para invitarlos a ti, Marta Lucía, y a tu gente que se asoma aquí a estas ricas conferencias y ese aprendizaje sobre el río desde el área cultural, que nos visiten en ese museo, que es una experiencia de método, de aproximación y de aprendizaje a través como de un viaje virtual, ¿no? Que se puede hacer de ir reconociendo el río en todos sus aspectos. Germán, en esa línea de la pregunta del profesor Vladimir León, pregunta también Susana Vargas, dice, además de los relatos orales y escritos, por favor, Germán, refiéranos manifestaciones artísticas, pinturas, fotografías, películas, además del río de las tumbas, que nos hablen precisamente del río Magdalena. Sí, el río tiene manifestaciones de todo tipo, como creo que he señalado en la charla, acción, diríamos, total y amplísima, integral de muchas manifestaciones de la cultura que también pues, se expresan sí, en los bailes cantados. Estamos ahora terminando de entregar esa voz de caudal de mujeres que tiene el río en muchísimas de sus expresiones y que allí se pueden también ver en el museo y que están en el propio río. Yo creo que también hay artistas muy, muy importantes que han mirado el río desde la plástica, eh, que también algunas de ellas las hemos representado en el museo. ¿No? Yo creo que el río tiene grandes pintores, entre esos Honda. En Honda no hay artesanos propiamente dichos, sino los artesanos son pintores que, marcados por el río, lo han representado de múltiples maneras. Yo creo que hay una también ahora proyectos, digamos, de orden visual, documentales, también enorme. Hay más de, en Patrimonio Fílmico de Colombia, hay más de 300 películas y documentales sobre el río Magdalena. El río es un río que tiene una vastísima crónica, una vastísima representación y pues a ella hay que recurrirla, hay que mirarla con atención. em, Porque es allí donde aprendemos la riqueza que tiene el río Magdalena. Gracias, Germán. Bueno, tenemos otra pregunta de Mijail Bram Prada. Dice, buenas tardes. Gracias por los aportes hechos. Entonces, la expresión Río Grande de la Magdalena corresponde a un nombre propio del río, es decir, ¿es válido usarlo como identificador? Sí, claro. Digamos, uno muchas veces, digamos, yo lo utilizo como otro, digamos, otro sinónimo del río, de su nombre, es el Río Grande, ¿no? Así se lo llamó en el mundo prehispánico. Y también el mundo, digamos, a partir de la presencia europea aquí en América, pues también lo llamaron el Río Grande de la Magdalena. Y es nuestro Río Grande, pues es el río más grande que atraviesa todo el país.
aunque en Colombia está el río Caquetá, está el río Putumayo, parte del Amazonas, que son ríos enormes, muchos de ellos más grandes que el Magdalena, pero atraviesan 2, 3, 4 países. Pero el Magdalena es nuestro río más grande, es el río Grande de Colombia, y yo creo que esa denominación es, por supuesto, un identificador bien importante, ¿no? Grande en tamaño y grande en su expresión civilizatoria, donde él está o se ocupa o está siendo ocupada su cuenca por más del 85% de la población colombiana y más del 90% del Producto Interno Bruto. O sea, es el Río Grande en toda su extensión. Gracias, Germán. Bueno, Fernando Antonio Torres Restrepo dice, creo que el más grande problema es de indiferencia. De pronto, tal vez haciendo alusión a lo que inicialmente se estaba hablando con relación a la problemática ambiental del río Magdalena frente a la pregunta que te hicieron hace un momento. Pues Germán, para finalizar, quiero contarte que el profesor Vladimir León escribió lo siguiente. Río partero de emociones, donde navegan los sueños de un país sin sabores y de felices momentos. Pues con este cierre, Germán, quiero en nombre del Centro Cultural del Banco de la República agradecerte que nos hayas aceptado la invitación, que hayas estado con nosotros en esta hora disfrutando pues compartiendo este conocimiento tan maravilloso que tienes con relación al río Magdalena, a las personas que se conectaron a través de Cisco Webex y a través de Facebook Live. Queremos agradecerles enormemente a las universidades presentes a través de sus programas de ingeniería ambiental, a los profesores que de manera muy activa promueven y también involucran a sus estudiantes en estos procesos. Les agradecemos muchísimo. Los esperamos mañana, precisamente a las 10 de la mañana, que tenemos nuestra segunda conferencia sobre las experiencias vividas en el champán a lo largo del río Magdalena. La doctora Cecilia Restrepo nos va a estar acompañando con esta maravillosa experiencia a través de nuestro gran río de la Magdalena. Entonces, Germán, muchísimas gracias y muchas gracias a Sí, todas las personas que estuvieron conectadas y al equipo del Banco de la República, no solamente de Neiva, sino también de las diferentes ciudades que nos han apoyado. Muchas gracias. Marta, Germán. quería para despedirme, pues compartir con la última intervención que se ha hecho. Sí, yo creo que el mayor problema que tiene el río, no nos equivocamos, es el de la indiferencia, es el del desconocimiento, el de la apatía y desde, digamos, desde nuestra tarea como ciudadanos es esa, como desde el Museo del Río hacemos ese intento de restablecer el vínculo con el río, construir ciudadanía y sentir que ese río es parte de nuestra historia y no algo por allá lejano y distante, ¿no? Creo que esa es la gran tarea y ese es el gran problema que tiene el río, nuestra indiferencia, nuestra apatía y nuestro desconocimiento de este río tan importante para nosotros. Un abrazo y muchas gracias a todos los que me escuchan, es un honor, y a ti, Marta Lucía, y al área cultural del banco. A ti, Germán, muchas gracias.